Vamos a dar inicio al episodio 34 y sería el tercero en la saga de lo que hace a la historia, a la génesis de la deuda externa, en el cual en los primeros 2 capítulos hicimos un vuelo bastante detenido en cómo se inicia la deuda durante el proceso militar. Y ahora vamos a entrar en la etapa de Alfonsín, el advenimiento de la democracia, y creo, don Héctor, que es la primera y única vez que la deuda externa estuvo en la campaña electoral como nunca. Porque, si mal no recuerdo, Alfonsín prometió revisar la deuda, deslindar la deuda legítima de la ilegítima. Exacto, y después nunca más la deuda fue un tema de campaña electoral, sí, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Porque aclaremos esto, Santiago, el introito está bien, porque coincide con el planteo que yo quería hacer. El primer gobierno democrático, ya hemos dicho cómo se llega a la caída del gobierno militar, hereda una deuda de cerca 45.000 millones de dólares de la época. Exactamente eran 44.000 y pico, bueno, 44, 45.000 millones. La había tomado en 9.000 y la dejó en 44.000, pero tan grave como la cuantificación del aumento de la deuda externa es su naturaleza, cómo en la época del proceso deja iniciada, yo digo, ahí es donde se da la invención de la deuda, ahí hay un salto cualitativo. Antes del 76, la deuda no era un problema condicionante. Después de la caída del gobierno militar, sí lo es y lo sigue siendo hasta ahora. Es la instauración de un proceso de usura, una trampa de usura de deuda perpetua de la cual hemos hablado. Entonces, efectivamente, en la campaña electoral que competían por el radicalismo Alfonsín y por el peronismo Italo Luder, gana Alfonsín, ¿no? Dejando de lado los aspectos políticos, la campaña de Alfonsín tuvo algo diferencial y audaz, que fue plantear el tema de la deuda, con el argumento de que si resulto elegido, lo primero que voy a hacer va a ser investigar la deuda para deslindar qué parte de la deuda es legítima y qué parte es ilegítima. Exacto. El planteo estaba bien hecho y cautivó a muchos. Que después no lo cumpliera ya es otra historia, pero eso fue uno de los factores determinantes que llevó a Alfonsín al poder, amén de su verborragia democrática, ¿no? Porque no nos olvidemos que en realidad Alfonsín ganó las elecciones sin exponer ningún programa político ni económico. La ganó recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, que a mí me daba vergüenza ajena cada vez que Alfonsín tomaba la palabra y terminaba diciendo así, como rezando la oración laica, lo llamaba yo, la oración laica del preámbulo de la Constitución, porque nosotros, los representantes del pueblo argentino, se lo mandaba como si fuese un gran discurso y lo metía. Como ahora Milei, que se inventó el estribillo final de Viva la libertad, carajo. Bueno, en ese momento era el estribillo ese. Pero dejando de lado analogías y diferencias, lo concreto es esto. Asume Alfonsín. Y evidentemente el problema de la deuda estaba candente porque el proceso militar dejó a la Argentina en default. Nosotros algo hablamos en el último capítulo, pero hay que mencionar, esto es importante, que el problema de la deuda no era solamente argentino, sino tocaba a toda Iberoamérica y a gran parte del tercer mundo, ¿no? Tanto es así que en el año 82 el primer país que entra en default es México. Creo que fue en agosto del año 82. El primer país que entra en cesación de pagos es México con el gobierno de López Portillo, donde también México había dado rienda suelta sin gobierno militar, sino con el gobierno civil, que era del PRI, del Partido Revolucionario Institucional que regía entonces en México. Y la cuestión es que se produce la cesación de pago de México. Entonces ahí se abre una ventana, una política que es importante para toda Iberoamérica. Desde los bancos, desde Estados Unidos, tienen especial interés en que no se produzca el contagio
de que entren en cesación de pagos otros países de Iberoamérica. Y los primeros que estaban ahí en la cartelera eran Argentina y Brasil. En efecto, Argentina estaba en cesación de pago fáctica. De hecho, la Argentina estaba en cesación de pagos porque después de Malvinas, ya antes, en diciembre, no había pagado. Cuando se produce la crisis de Malvinas, la Argentina deja de pagar porque se queda sin divisas. Incluso con la torpeza de que cuando se desembarca en Malvinas, la Argentina tenía depositada en la Banca de Inglaterra 1.500 millones de dólares, que fueron incautadas inmediatamente por el gobierno británico. Claro. En fin, ocurrieron cosas... ¿Y por qué estaban depositados ahí? Porque la Argentina había depositado y supuestamente cuando se depositan dinero, como ahora el oro que se mandó al exterior, es como prenda. Si usted no paga, yo le incauto la garantía. Estaban como garantía. De eso recomiendo leer un trabajo en 10 puntadas que publicó Javier Llorens de Córdoba, que tiene un sitio que se llama Striptease del Poder. Y él le dedicó, creo que 10 capítulos al Topo Costa Méndez, que era el canciller de entonces, Nicolás Costa Méndez, que había sido abogado de empresas navieras norteamericanas y de empresas británicas, y a quien, con mucho fundamento, Javier Llorens le atribuye haber sido, como hablan ahora de un topo, haber sido un verdadero agente pro-británico durante la crisis de Malvinas. Nuestro propio canciller. Sí. Pero dejo que la gente se remita al trabajo. El sitio es de acceso por internet. Lo vamos a poner abajo. Striptease del Poder, y hay una serie completa. Soy amigo de Javier Llorens. Llorens, además, es un hombre que sabe muchísimo. Escribió con Mario Cafiero Argentina robada sobre la crisis del 2001. Pero para no apartarme del tema, asume Alfonsín en un momento en que toda Iberoamérica estaba en crisis. Entonces, el problema de la administración norteamericana era que no, como decía, no panda el cúnico, no cunda el pánico, no, porque si no, esto se generalizaba, porque después de la caída de México, ¿cuál es el problema de los banqueros? El problema que habíamos citado, cuando los bancos y los organismos internacionales y los países hacen un salvataje al país deudor, no lo hacen para favorecer al país deudor, sino para que con esa plata el país deudor le pague a los acreedores, que son sus bancos o sus gobiernos. Entonces, en definitiva, el salvataje no es al país, sino a los acreedores del país, porque si el país le deja de pagar, el banco, si no quiebra, puede pasar un mal momento. Y además le bajan la calificación que tienen de banco, porque sos un banco que tenés crédito sin pago. Entonces, espere, usted dónde está su liquidez si tiene dado cualquier cantidad de préstamo a la Argentina y esta gente de la Argentina no puede pagar. Y tiene dado préstamo a Brasil, a México y países que no pueden pagar. Estaba el momento para la generalización del problema. Por eso se llegó a hablar de que el peligro de que los países de Iberoamérica no formen un club de deudores, como si había un club de acreedores. Porque vos fíjate la asimetría. Los bancos prestamistas era una banda de unos 10 grandes bancos que actuaban en forma coligada. ¿El Club de París? No, el Club de París es un club de acreedores, sí, pero en este caso era el Comité de Acreedores de Nueva York, que presidía el titular del Citibank, William Rhodes. Ese se llamaba Steering Committee, o sea, Comité de Acreedores de la Argentina, pero con esta habilidad. Los mismos bancos, que eran los 10 grandes involucrados en esto, que habían prestado a todos los países, formaron un comité por cada país, para no dar lugar a que si formaban un único comité, pudiesen coaligarse los deudores. Y entonces esa fue una de las concesiones que terminó haciendo Alfonsín y otros países, aunque creo que el responsable fue también México, porque México recibió un salvataje especial de la tesorería norteamericana
para que no interrumpa los pagos. Entonces, al no interrumpir los pagos, los bancos podían mostrar los balances en regla, diciendo, no, yo tengo un deudor, pero es solvente, ¿no ven que le presta dinero y todo? Lo mismo montaron con la Argentina. Entonces, en Cartagena de Indias, en Colombia, hubo una serie de reuniones de países deudores de Iberoamérica, los más grandes, Brasil, Argentina y México, donde se propuso establecer el llamado Consenso de Cartagena para que también los deudores formasen un cártel, o sea, un grupo, para poder negociar en conjunto. Pero la penetración, la presión norteamericana y todo hizo que los países se apartaran. Estamos hablando de 82, 83. 83, exactamente. La conferencia más importante de Cartagena tuvo lugar en 1984, ¿no? Pero creo que hubo más de una de la serie de Cartagena. Ahora, ¿qué pasa? Alfonsín sube con la consigna de investigar la deuda. Nombra ministro de Economía a Bernardo Grispun, que estaba en una posición muy buena, combativa, de confrontación de la deuda, y cosa que se tiene menos presente, pero también para mí muy valiosa, porque este hombre lo seguía mucho yo en ese momento, al doctor García Vázquez, Enrique García Vázquez, como presidente del Banco Central. Entonces hacían una dupla de resistencia contra la deuda. Por ejemplo, el doctor García Vázquez inició una investigación sobre los créditos que habían dado a la Argentina, que se la hicieron suspender. La investigación. Claro, y es claro, porque si empezaban a desempolvar los préstamos, y este préstamo se pidió 100 millones de dólares, ¿para qué? Bueno, para reforzar reservas. En realidad era que el principal motivo del endeudamiento no fue el déficit fiscal, fue sostener artificialmente el atraso cambiario. Se tomaba deuda, como se sigue tomando ahora, para reforzar el valor del peso y para atrasar el tipo de cambio. ¿Cómo lo sostienen un tipo de cambio atrasado? Como pasó en la convertibilidad. ¿Cómo sostenían una paridad 1 a 1 peso-dólar? Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que un peso no iba a ser nunca igual a un dólar. Pero ¿cómo daban las cuentas? Y sí, porque entraban capitales prestados y entonces tenía reserva. Entonces yo puedo mostrar, mire, tengo reservas que avalan esto. Bueno, esto mismo se empezó a dar y el problema que existía era que ser o no ser, investigar o no investigar la deuda. Grispun estaba en una posición dura contra el Fondo Monetario y los acreedores porque Grispun no quería hacer el plan de ajuste que le estaba exigiendo el fondo y los acreedores para poder pagar deuda. Como ahora, que todo este ajuste que está haciendo Milei es para pagar intereses de la deuda. En ese momento Grispun tuvo el valor histórico de haber sido el tipo que más duro se puso en la negociación. Tanto es así que mientras él estuvo, bueno, hubo una serie de cabildeos, discusiones, idas, venidas en Washington. Bueno, es toda una novela lo que ocurrió. Se creó la comisión en el Congreso, claro. Ocurrieron aquellos diputados y senadores que ahí allanaron. Fue, exacto. No, eso fue después. Pero también digamos, es concomitante. Pero vos me hiciste recordar. Olmos había presentado la denuncia en el 82, claro. Octubre del 82. Pero cuando asume Alfonsín con varios radicales, proponen, con el que era senador por Salta, proponen y se crea una comisión investigadora de la deuda en el Congreso. Yo estaba palabrado con Olmos de formar parte de esa comisión. Él estaba buscando gente que entrara, yo entonces era mucho más joven, lógicamente, estaba como discípulo de ellos porque iban a entrar gente que sabía del tema de la deuda. ¿Y qué pasa? Logran que se constituya una comisión investigadora, ¿no? Y esa comisión investigadora
iba a tener una oficina ahí sobre la calle Entre Ríos, que me acuerdo haber estado con Olmos. Dice, no, dice, ahora vamos a montar acá, que nos tienen que mandar la infraestructura, pero no tenemos. Claro, no le asignaron máquina de escribir, no le asignaron personal, no le asignaron fondos. Y tuvieron la hipocresía que al año y pico disolvieron la comisión por falta de resultados. O sea, crearon una comisión para cubrir las formas, pero después no le dieron fondos. Entonces la comisión no pudo contratar asesores. ¿Quién iba a hacer el trabajo de investigación de la comisión? Y entonces tuvieron la hipocresía de disolver la comisión, por todo por presión de los acreedores, ¿no? Entonces, esa comisión que no llegó a funcionar, el que la iba a hacer como director operativo era Alejandro Olmos. Y él había convocado una serie de personalidades. Estaba el doctor Norberto Galasso de La Plata, no, el doctor el que escribió sobre la perversa deuda, Calcaño. Eric Calcaño padre. Diferenciémoslo del hijo, que también tuvo una figuración pero más discutible. Pero Eric Calcaño padre. Norberto Galasso, que historiador, creo que también estaba. Había una serie de personas y ya contactadas acá, Tandurela, Forino, que fueron... Bueno, no me extiendo más de eso. Lo que voy es a esto. La legitimidad de la deuda no se investigó nunca. Y estábamos con Grispun, que... Y Grispun estaba peleándolo desde el Ministerio de Economía y García Vázquez complementándolo desde el Banco Central. Pero las idas y vueltas, frente a la presión abierta norteamericana, tuvo una serie de altibajos. Lo que sí empezó a avanzar fue la causa Olmos en la justicia, porque Olmos presentó la denuncia en la justicia federal, en el juzgado número 2. Y en consecuencia, por lo menos se avanzó con la causa, que después iba a durar 20 años y que terminó en el año 2000. Meses después que falleció Olmos, paradójicamente, ¿no? Todo esto lo cuento haciendo un apretadísimo resumen para decir que Grispun peleó en la línea de investigar la deuda para resistir el plan de ajuste que se le estaba exigiendo al país para eso. Porque el dilema es el dilema de siempre, que se exige que el país pague para estabilizar la economía con un plan de ajuste y entonces con eso crecer y pagar la deuda. Y es una falacia, porque la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Claro. Entonces, es como el perro que se mueve la cola, o es un círculo vicioso. Es decirle, hagan ajuste para pagar la deuda, pero el ajuste no deja crecer y obtener recursos para pagar la deuda. Entonces, ¿cómo se sostiene la deuda? Con más endeudamiento. Esa trampa se percibía en su momento. Después toda la clase política y todo el establishment económico se llamó a baraja, ¿no? Declinó su rol y entonces se consolidó bajo el gobierno democrático la trampa pergeñada bajo el gobierno militar. Había, durante la etapa de Grispun, digamos, se continuó la cesación, una suerte de cesación de pago. De hecho, la Argentina estaba en cesación de pagos y lo que se discutía era eso. Claro, y la deuda aumentaba, vamos a decir, por anatocismo, es decir, por incumplimiento, es decir, el incumplimiento del pago de los intereses derivaba de un crecimiento propio de la deuda. Los datos son estos. El gobierno militar dejó la deuda en 44.000 millones de dólares. Alfonsín la subió en 20.000 millones más, la dejó en 62.000. Eso es estadística del libro, de datos oficiales. ¿Por qué creció la deuda bajo el gobierno Alfonsín? Fundamentalmente, una, por lo que decís vos, capitalización de intereses, anatocismo, es decir, intereses que no se podían pagar y que se empezaban a acumular, y a su vez rendían intereses sobre intereses. Y después porque lo que no se le cortó a Alfonsín fueron los préstamos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID. ¿Algo se recibió? Se recibía para financiar algunas obras públicas. Entonces, la explicación del aumento de la deuda Alfonsín, la deuda externa, para mí los principales factores fueron
organismos financieros internacionales, entre los cuales después entró el propio Fondo Monetario, que enseguida no había ingresado, Banco Mundial, BID y capitalización de intereses. Deuda externa privada nueva no hubo porque el país estaba en cesación de pagos. Ese era el dilema que se estaba discutiendo. Por eso la presión norteamericana, hay que ver lo siguiente, en Estados Unidos había cambiado la mano. Asume el gobierno Reagan, que como el gobierno Thatcher en Gran Bretaña era liberal, y aplicaba políticas monetaristas. En la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba el famoso Paul Volcker, un tipo que aparte de ser un tipo enorme, medía más de 2 metros, ¿no? No intimidaba solo porque era grandote, sino porque era presidente de la Reserva Federal Norteamericana, y fue un tipo que al final terminó exigiéndole a Alfonsín la renuncia de Grispum, así de simple la cosa, ¿no? O sea, es el gangsterismo financiero internacional. ¿Eso trascendió que fue así? Sí, está considerado que sí, porque la renuncia de Grispum fue forzada en el año 85. ¿Por qué? Porque Alfonsín asume en el 83, diciembre del 83. Toda esta controversia, Grispum, García Vázquez contra Fondo Monetario, bancos, etcétera, idas y vueltas a Estados Unidos, presiones norteamericanas, presiones de los bancos, amenaza, destape de esto, frustración de la Comisión de Congreso, todo eso se dio en 2 años. Bueno, llegó un momento en que le bajaron el pulgar y le dijeron, lo saca. Y consecuentemente se entiende que el que le exigió, no sé si en una entrevista telefónica o qué, o le dio a entender directamente, sáquelo a Grispum del medio. Alfonsín lo sacó, pero en el sentido que, como era viejo militante de la Unión Cívica Radical, Grispum lo sacó del Ministerio de Economía, pero lo pasó al Ministerio, a la Secretaría de Planeamiento, pero ya no tenía ningún otro rol. Y ahí es donde se produce el cambio, lo que yo digo, ahí es el gobierno de Alfonsín hay que dividirlo en 2 etapas, antes y después de la crisis del 85. ¿Por qué? Porque toda la estrategia seguida era una estrategia que estaba en línea con investigar la deuda, con cuestionarla. La deuda estaba impaga y ahí es donde prospera la teoría de la deuda odiosa, que expliquémoslo porque es importante. Incluso el hijo de Alejandro Olmos Gaona, de quien soy amigo, tiene un libro sobre eso que es muy recomendable leer porque él lo estudió en profundidad. El concepto de deuda odiosa es un concepto que viene de la legislación y la política norteamericana. Y tuvo su origen formal, aunque tiene antecedentes de la guerra civil norteamericana y de la independencia con Inglaterra, pero tuvo su origen en la guerra que Estados Unidos le mueve a España por Cuba en 1898. ¿Qué pasó? Los norteamericanos sostienen la guerrilla cubana contra la dominación española que todavía pervivía en el Caribe, en Cuba y en Filipinas. Los norteamericanos, para ocupar ellos su geopolítica del Caribe, lo que llamaban el patio trasero o el lago americano, estaban interesados en eso. Entonces apoyan a la guerrilla cubana y cuando no pueden directamente, inventan el autoatentado del acorazado Maine. Los norteamericanos han entrado en casi todas las guerras declarándose víctimas de algún ataque que resultó falso. Atentado de falsa bandera. Falsa bandera, es claro. En este caso, en plena crisis norteamericano-española por la cuestión de Cuba, hace una visita al puerto de La Habana el acorazado Maine, norteamericano. Y no se sabe bien la reproducción, hay mucho escrito al respecto. Cuando sale de la rada, se produce una explosión en el casco y se hunde. Creo que murieron 268 marineros norteamericanos. Y inmediatamente Estados Unidos culpó a España de eso. El que motorizó la campaña de prensa fue el famoso Randolph Hearst,
el zar de la prensa norteamericana, que el artista Orson Welles lo inmortalizó en El Ciudadano. Claro, es una gran película. Es claro, se basaba en la historia de Randolph Hearst, que Randolph Hearst era el maker, el armador de la opinión pública de la política del garrote norteamericano, la política de Theodore Roosevelt, no Franklin, de Theodore Roosevelt, el republicano a quien se le atribuyó la idea de política del garrote porque era la intervención norteamericana donde pasaba algo. En Panamá, que lo obligaron a segregarse de Colombia para hacer el canal, en Nicaragua, en Cuba, en las islas del Caribe, el imperialismo norteamericano en base a la doctrina del destino manifiesto. Bueno, eso ya es geopolítica. Pero lo importante, volviendo al tema de la deuda odiosa, es esto, que Cuba estaba endeudada con España. Entonces, cuando Estados Unidos le mueve la guerra a España y la derrota en el Caribe y en Filipinas, constituye gobiernos títeres, ¿no? Bajo la ocupación norteamericana. En el caso de Filipinas, directa. En el caso de Cuba, indirecta, porque venía a figurar como una república independiente. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacían con las deudas de España? Entonces, de ahí se formula oficialmente la doctrina de la deuda odiosa, diciendo en dos palabras, el concepto es este: son deudas odiosas aquellas que se han contraído sin la voluntad popular e incluso contra los intereses del propio pueblo que tomó la deuda. El caso de la deuda. Esta era la doctrina que tenía servido a Alfonsín y que no quiso aplicar. En los 80 ¿Por qué? Porque claro, el paradigma de la democracia argentina es también el paradigma de la primera sumisión democrática a la deuda. Porque era la oportunidad de hacerlo. ¿Me explico? Era el momento en que estaba Argentina en cesación de pago, toda Iberoamérica tecleando que nadie pagaba, esperando que algún, entre comillas, valiente tomara la iniciativa, que lo hiciera un gobierno con legitimidad democrática, y que lo hiciera con fundamento en la corrupción de la deuda. Tenía todas las cosas a su favor, pero ¿qué hizo Alfonsín? Hizo lo contrario. Se rindió ante la deuda, le aceptó las imposiciones de los banqueros y del gobierno norteamericano, lo hizo renunciar a Grispun y en su lugar asume Surril, que Surril en lo personal tenía un currículum tecnocrático, pero venía de los organismos internacionales. Creo que había estado muchos años en la CEPAL. La verdad que Alfonsín tuvo todo servido en bandeja, a punto caramelo, a pedir de boca, porque había un consenso para tomar una medida. Pero le faltó la capacidad y el coraje político de hacerlo. Habría pasado a la historia como no sé si un revolucionario. Y además como traicionando su propia proclama electoral. Exacto. Porque gran parte de los que lo votaron pensando en que este es un tipo ya, el solo hecho de que pusiera en discusión, pusiera en tela de juicio la deuda, era un punto a favor. Pero después, cuando llegó el momento, no solamente pidió la renuncia, forzó la renuncia de Grispun, sino que atrás lo siguió también García Vázquez. Exacto. Al frente del Ministerio de Economía pone a Surril, que venía de los organismos internacionales, y al frente del Banco Central lo pone a José Luis Machinea. En este programa creo que ya se nos fue el tiempo, pero quiero decir, acá terminamos lo que yo llamo la primera etapa del gobierno Alfonsín, la que va desde su asunción hasta que Alfonsín, yo digo, se rinde, se allana al sistema de la deuda. Entre el 83 y el 85, esa ventana de tiempo hubiera sido la oportunidad histórica donde la Argentina tenía todo el contexto interno nacional e internacional potable. Después de eso, como vamos a ver, bueno, en el próximo programa, no. Héctor, damos por cerrado este capítulo. Uno se queda con bronca porque Alfonsín podría haber pasado la historia,
y él cancela este tema, y creo que todo el arco político, el tema de la deuda, lo mete debajo de la alfombra constantemente. Todos los presidentes ni lo hicieron lo mencionan, mismo. Sí, sí. ni siquiera El tangencialmente. único que lo hizo, Rodríguez Sá, duró una semana. El que lo hizo duró una semana. Héctor, nos vemos la semana que viene y en el próximo episodio terminamos la etapa Alfonsín. Lo de Alfonsín, sí, sí. De acuerdo. Gracias. De nada, chao. Suerte.